Bueno, y vamos a nuestra mesa de análisis sobre la mortalidad materna en México y agradezco la participación de nuestros invitados, el doctor Elar Koch, director general de Melissa Institute, y también de María Elena Acrito, licenciada en Sociología de Melissa Institute. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Lupita. Oye, además que vamos a platicar de un tema muy importante que además se tiene en el mundo a través de la ONU, este compromiso, y también en México, ¿no? El compromiso de reducir la mortalidad materna. ¿Cómo vamos con esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Realmente estamos haciendo ese trabajo? ¿Se está cumpliendo con ese esfuerzo? Si quieres empezamos con Elar. Bueno, mira, como tú dices, el compromiso de la maternidad y la infancia es un compromiso mundial de todos los países adscritos a las Naciones Unidas. De hecho, el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos dice que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados especiales y los estados deben trabajar por eso. Y la verdad, hace muchos años que se viene trabajando en políticas públicas para mejorar la salud pública de las madres y sus hijos. Y México ha hecho un progreso importante en ello también. Toda Latinoamérica ha progresado en esta meta. Nosotros en particular hemos investigado tres grandes poblaciones. Chile, Argentina y México. El estudio más grande lo hicimos en México y lo publicamos en una revista inglesa que se llama British Medical Journal y que mostró cuáles eran los factores que influían en las muertes maternas, en la salud materna de la población. Bueno, ¿qué es? Y que hemos estado señalando a través de nuestros spots sobre el estudio Melissa, pero ¿qué es y qué dice este estudio? Bueno, a ver, en el Instituto Melissa lo que estamos haciendo es trabajar con datos poblacionales, haciendo experimentos naturales, justamente, que es sin la intervención de nosotros como investigadores. Analizamos los registros oficiales y en este caso de la mortalidad materna evaluamos justamente si hay factores causales que están causando hoy la muerte materna. La muerte materna es una tragedia y en eso coincidimos en todo el mundo, por eso la Declaración de Derechos Humanos habla de este tema. Y conocer justamente los factores causales es el modo para prevenirlos. Trabajar en ellos es importantísimo, porque el buen diagnóstico es causa de buenos remedios, buenos resultados. Y así como necesitamos, y por eso yo me sumé al Instituto Melissa, para conocer justamente las causas de muerte materna. Y en este estudio que se ha publicado en British Medical Journal, que es una revista científica muy importante y revisada además el estudio, ellos publican evidencia científica revisada por pares. Esto significa que los pares científicos analizan si este estudio está hecho metodológicamente como corresponde y es replicable. Entonces, los datos de este estudio que se realizó en México son muy valiosos y fue un estudio que se realizó en los 32 estados de México con datos de mortalidad materna total, datos de mortalidad materna por aborto y por aborto inducido. Y las principales conclusiones es lo que vamos ahora a hablar con Elar, pero tiene que ver que no hay una relación, por empezar, de la legislación del aborto con la reducción de la mortalidad materna, sino que son otros determinantes los que causan la mortalidad materna y son en esos en los que tenemos que concentrarnos si realmente nos interesa reducir esas muertes maternas que hoy son prevenibles. Elar, nos decías que ustedes tienen este estudio muy amplio en 13 países, pero el más amplio ha sido en México. ¿Qué se han encontrado? Mira, México era un país bien interesante para investigar. Los epidemiólogos nos gusta investigar las poblaciones. Y cada uno tenía su gracia, ¿ya? En el caso de México, México fue importante porque tiene legislaciones de aborto diferentes en cada estado, ¿no? En cada estado. Y el estudio previo que habíamos hecho había causado mucha polémica porque el estudio en Chile había mostrado lo mismo, que las legislaciones de aborto, sean liberales o restrictivas, no influyen en la mortalidad materna, no provocan un mejoramiento en la mortalidad materna. Y entonces México se planteó como el estudio a refutar este otro estudio, porque en Distrito Federal se había puesto una ley más liberal, ¿no es cierto? Y en otros estados había unas leyes más restrictivas, en otros más liberales. Entonces era bien heterogéneo, bien abigarrado el panorama.
Y al mismo tiempo había muy buenas estadísticas ya en las series de tiempo en México de estudios de violencia contra las mujeres, estudios de acceso a la atención profesional del parto, atención de emergencia obstétrica, acceso al saneamiento básico, al agua potable y a las cloacas. Entonces teníamos muchos factores y pudimos estudiar todos estos factores, digamos, y hubieron 7 que se identificaron. Se corroboró, se confirmó el hallazgo en Chile que la legislación del aborto no es un factor causal. Esto siempre ha provocado polémica porque es un tema político además, ¿no es cierto? Entonces, pero como materia de hecho científico, yo puedo decir que estos experimentos naturales, que son los más grandes que se han hecho en el mundo, los más importantes, ninguno de ellos proporcionó evidencia de ello. Sí, otros factores, y esos 7 factores incluyen la atención profesional del parto, la atención obstétrica de emergencia, el acceso. Una mujer que está sangrando necesita transfusión sanguínea. Si no tienes acceso a transfusión sanguínea, se te va a morir. Se te muere, claro. Se te va a morir. Entonces, acceso a la atención obstétrica especializada. Las mujeres que tienen embarazos complicados, con eclampsia, preeclampsia, patología del embarazo, necesitan centros de alta complejidad. Si no tenemos pabellones, no tenemos ese acceso, no funciona la cosa. Y bueno, y después tenemos factores sociales. Fíjate que una de las cosas más graves es el analfabetismo. La baja educación de la mujer, de las mujeres, es un factor muy dominante en la mortalidad materna. Entonces, por ejemplo, si tú aumentas en 5 años, ¿no es cierto? O sea, disminuye en un 5% el analfabetismo, vas a reducir 10 muertes maternas. O sea, es una cosa, es un impacto muy fuerte. Marilén, entre más preparadas estén las mujeres, menos mortalidad materna tendremos, entonces. Sí, por eso es importantísimo estudiar para todas las mujeres, pero también generar políticas públicas que permitan el acceso a la educación a todas las mujeres del país, de todos los estados, porque vemos que también hay una gran diversidad, ¿no? en el acceso a la educación, así como también en el acceso a los servicios calificados. Esto que decía Elar, por ejemplo, una hemorragia es la principal complejidad de la embarazada, hoy es la principal causa de muerte materna en México. Entonces, si primero detectar que ante una hemorragia tienen que ir urgente al médico, ¿no? Si te queda el médico cerca, ¿no? Porque hay comunidades aquí en el país de traslado. ¿no? Es importantísimo unidades de traslado en tiempo y forma. Y no todos los centros médicos tienen la capacidad de frenar una hemorragia y sangre segura para la transfusión. Entonces, también acceso a esas maternidades con mayor complejidad. Es importante saber y que estén accesibles. Y en los lugares donde no haya acceso, por supuesto, traslado. Pero esto que decía Elar, el conocimiento de la información de los datos a niveles tan específicos como encontrar los determinantes de la mortalidad materna y de la mortalidad materna específica, porque cada muerte es única y cada muerte puede evitarse. El conocimiento, el desglose que se hace en este instituto de las muertes maternas, por ejemplo, de las muertes maternas por aborto, nosotros las desglosamos y dentro encontramos un gran porcentaje, de, por ejemplo, de muertes maternas por embarazo ectópico. Esas muertes maternas no deberían ocurrir con controles médicos en tiempo y en forma. Son totalmente vitales, como todas las muertes maternas. O sea, si las mujeres tuvieran oportunidad de acudir al médico, de tener sus revisiones periódicas, como a lo mejor en algunos otros países de primer mundo, ¿no? Sí, y estos son factores causales. O sea, es lo mismo cuando tú, por ejemplo, el bacilo de Koch produce la tuberculosis. El paso de los años no va a cambiar que el bacilo de Koch no produzca la tuberculosis. Y aquí lo que ocurre con la mortalidad materna, en México particularmente, es que el acceso a la atención obstétrica de emergencia en algunos lugares, México es un país muy grande, lugares rurales, etcétera, es complicado. Hay otros factores como el saneamiento básico, el agua potable, las cloacas, donde esto genera muchas infecciones. ¿Ya? Entonces la infección puerperal y también el debilitamiento, la malnutrición, ¿ya? Mujeres que no están bien nutridas, entonces esto va a generar, digamos, muertes maternas. La violencia contra la mujer, ese es una de las grandes contribuciones de este estudio, fue que en México la violencia contra la mujer embarazada es una causal. Bueno, contra la mujer embarazada y contra todas las mujeres, ¿no? Tenemos en México 11 muertes diarias de mujeres. Es tremendo. ¿Cómo está el tema de la violencia en contra de las mujeres embarazadas? Cuéntanos. Bueno, mira, este fue un hallazgo bien interesante que incluso nuestro instituto quiere seguir investigando. De hecho, estamos viendo si vamos a hacer otro estudio aquí en México. Porque aquí se puede estudiar bien este tema. La violencia contra la mujer embarazada provoca, ¿no es cierto?,
se esconde dentro de la mortalidad materna. ¿Por qué? Porque una mujer que fue empujada, que fue golpeada, ¿no es cierto?, muere por una hemorragia, por ejemplo, ¿ya? O muere en un parto prematuro, ¿no es cierto?, muere por los golpes, digamos, ¿no?, por las injurias de los golpes. Al mismo tiempo también el suicidio. Muchas mujeres acuden al suicidio, ¿ya?, por esta causa de violencia. Y otras acuden a abortos, por violencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo esta combinación de factores, ¿no es cierto?, produce, digamos, un aumento de mortalidad materna, donde el factor causal es la violencia. Oye, y regresando a un tema que ya han tratado, pero me quiero regresar, ¿la política de despenalización de aborto ha reducido la mortalidad materna en México? ¿Esto sí funciona, no funciona? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que ustedes han detectado, Marilena? Bueno, en el estudio concreto que hicimos se ve claramente que no tiene incidencia en la mortalidad materna, ni positiva ni negativa. Es decir, que la legalización del aborto no reduce ni aumenta la muerte materna. Justamente por eso la importancia de conocer cuáles son los factores que reducen la muerte materna, y es lo que justamente hoy queremos venir a dar a conocer. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Y si esos recursos no se destinan a los causantes, no se va a prevenir la mortalidad materna. Y por eso insistimos tanto y nos atraviesa, porque cada muerte es una tragedia y tenemos que trabajar con información de las necesidades de nuestras mujeres y no con políticas que quizás no necesariamente responden a esos diagnósticos que están hechos con evidencia científica. Elar, ¿tú qué dices? Bueno, ¿la despenalización reduce la mortalidad materna? Mira, no hay, digamos, evidencia, como digo, los estudios en Chile, el estudio en México, los estudios en Argentina. Incluso la reducción en la mortalidad materna comenzó mucho antes de que se liberalizara el aborto en estos países. No es un factor causal, ¿ya? Y lamentablemente, como dice Male, si tú quieres hacer medicina basada en evidencia y quieres hacer salud pública basada en evidencia, no es buena idea hacer políticas públicas basadas en ideales políticos, en ideologías solamente. Entonces yo me temo que el tema del aborto cruza por ahí, y no como una real causal de salud materna. O sea, tú no mejoras la salud materna haciendo una ley de aborto más permisiva o más restrictiva, ¿ya? Lo que cambia, sí, es, como se digo, el favorecer ciertas posiciones políticas o ideológicas en el contexto de los países, pero no tiene, como materia de hecho científico, como epidemiólogo y con la evidencia hoy día acumulada, te puedo decir que es un despropósito desde el punto de vista de la salud materna y de la mortalidad materna. ¿Cuál es han estado hablando ustedes mucho de las políticas públicas, por ejemplo, el tema de la salud, de la educación, del desarrollo, del combate a la marginación en torno a pues esto que estamos revisando? ¿Cuál es el peso de esto? Bueno, es bastante grande el peso porque necesitamos políticas públicas que apoyen a la maternidad. Hoy la mujer llega a esta situación, por ejemplo, del aborto, ante una situación de abandono, ante una situación laboral muy complicada, donde no hay políticas públicas que apoyen esa decisión también de la mujer de continuar con la maternidad, y llega realmente a estas situaciones en contexto con políticas poco amigas de la maternidad. Entonces, en primer lugar, esta amistad con la maternidad y el rol que tiene, ¿no? Porque estamos viendo justamente en los datos una reducción de la natalidad en todos los países, con un costo económico enorme para los países. Entonces, si hablamos de prevención, trabajemos con información. Y lo que hoy la información nos está diciendo es lo que nosotros queremos, y los invitamos a leer los informes en la web de Melissa Institute. Pero bueno, Elar, no sé si querías agregar algo. Bueno, mira, a mí me preocupa mucho lo que estamos viendo ahora. Ha habido un cambio acelerado en la caída de la natalidad. Esto envejece las poblaciones mucho, ¿ya? Envejece la maternidad, cada vez se posterga más, cada vez las mamás son más añosas, ¿no es cierto? Sí. Y eso trae sus complicaciones. Pero hay otro factor que me preocupa mucho. Como te decía, hemos cambiado de legislar en base a la evidencia, en base a ideas o ideales políticos de grupos. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Se está empezando a producir una discriminación contra un grupo, y en este caso contra las madres, contra la maternidad, contra las mujeres embarazadas. Y esto no va a ser favorable. En el futuro la violencia contra la mujer embarazada está aumentando, no está disminuyendo, no la estamos abordando.
¿Y esto qué tiene que ver? Con un fenómeno social, con un fenómeno de la ideología, ¿no es cierto?, que está permeando en nuestras sociedades y que lamentablemente esto a los estados no les está llevando a cumplir el objetivo y no les va a llevar a cumplir el objetivo de proteger la maternidad y la infancia. Ya se está viendo aumento de mortalidad materna en países desarrollados, donde no debía existir, donde la mortalidad materna ya estaba en un nivel basal mínimo. Oye, pero por ejemplo, si ahí hay pues planes para reducir la pobreza, para ayudar a las madres a que no estén malnutridas, pues ahí ¿cómo te explicas este aumento de la mortalidad materna? Como te digo, estamos empezando a ver estos otros factores, los factores de violencia, por ejemplo, contra la mujer embarazada, que tiene que ver también contra el hecho de que la mujer no se embarace. Es como decir, oye, no te embaraces porque esto va a coartar tu vida, ¿no es cierto? No hay una actitud social hoy día favorable a la maternidad, favorable, ¿no es cierto?, a políticas públicas que vayan orientadas hacia proteger, ¿no es cierto?, la maternidad y la infancia. Entonces, esto se está viendo y se están descuidando, ¿no es cierto?, las políticas públicas que sí reducen la mortalidad. ¿Por qué? Porque como hay una menor relevancia, se le da menor relevancia, empiezas a despreocuparte de las atenciones obstétricas de urgencia, de tener acceso a pabellones, de tener, digamos, ¿no es cierto?, acceso a transfusión sanguínea, y entonces empiezan a producirse muertes que son totalmente prevenibles. Una muerte por hemorragia no debería producirse. Claro. Y bueno, vamos a las conclusiones, María Elena. Bueno, como conclusión, escuchemos a los científicos, analicemos los datos, porque son los datos oficiales de México, y trabajemos en los factores que disminuyen la mortalidad materna. A toda mujer, le digo, tiene derecho al acceso a la salud. Hoy la maternidad, como decía, no necesariamente es atendida con todos los controles que necesita, no necesariamente tiene acceso hoy a los servicios de salud calificados para durante todo el embarazo, parto y puerperio, no necesariamente está teniendo acceso a la educación, a la información tan relacionada con la disminución de la mortalidad materna, a las condiciones de vida, al acceso de agua potable, de cloacas, a la información para la prevención. Por eso trabajamos en que la información, el trabajo que estás haciendo es excelente, que la información salga a la luz para que tomemos buenas decisiones y hayan políticas públicas basadas en evidencia y en las necesidades de la mujer de este país. Elar. Lupita, mira, yo hoy día me levanté pensando en México, así que me puse a revisar las noticias y los datos del INEGI, no sé, y resulta que ahí tenemos una noticia que no es muy favorable. Aumentó la mortalidad fetal tardía, y bastante, un 19%. Entonces eso es un signo de alarma, porque la mortalidad fetal debería mantenerse o constante o ir a la baja, sobre todo porque tenemos una reducción de la natalidad, menos embarazos, cada vez menos embarazos. Entonces esto es preocupante, esto a mí me encendió las alarmas, porque dice, ¿qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué factores entonces están actuando? Yo creo que el llamado es, ¿no es cierto?, a la sensatez. A la sensatez y el hacer políticas públicas basadas en evidencia. Y esta evidencia ya está publicada, es una evidencia que se ha acumulado a lo largo de tiempo. No tenemos que descubrir la rueda de nuevo, pero hay que volver a la sensatez. ¿Ya? ¿Qué pasa con los gobiernos que tienen toda esta información y que, bueno, pues está publicada en reconocidas Revistas, documentos, claro, revistas, ¿no?, científicas, además? Bueno, por eso tenemos algo que es, como te digo, un cambio del eje, de un eje de políticas públicas basada en evidencia, en las necesidades de la población, a un eje a políticas públicas que se basan en intereses de grupos y no intereses de bien común. Y esto, en mi opinión, es lo que está ocasionando este tipo de problemas. Que es que aumente, por ejemplo, la mortalidad fetal tardía en una población, debería encender las alarmas de salud pública. ¿Ah? Entonces, como te decía, yo pienso que es un llamado también, ¿no es cierto?, un llamado a todos los gobiernos de nuestra Latinoamérica, de México lindo y también de Chile lindo, ¿no es cierto?, de Argentina, que yo lo he investigado y obviamente he estado en esos países y he investigado la salud materna de esos países en detalle, por eso puedo hablar como científico sobre esto y les puedo decir, es necesario que las políticas públicas sean sensatas, ecuánimes con las necesidades de la población. Y en este minuto se está produciendo una discriminación contra la maternidad y la infancia. Y esto está trayendo consecuencias nefastas
En el caso del acceso a la atención prenatal, ¿creen ustedes que falta mucho en México? Bueno, como decía Elar, se ha avanzado muchísimo en estos últimos años y los datos lo muestran, pero hay que seguir insistiendo. Primero, la información, la mujer, ¿cómo? Algunos estados. Algunos en estados, algunos estados hay están mucha retrasados. O sea, algunos estados sí están atrás. Están retrasados, claro. Y en algunos estados, por ejemplo, hay analfabetismo todavía. Sí. Entonces, eso son como islas, ¿no es cierto?, que te aumentan la mortalidad materna. Hay otros estados que tienen otros problemas. El Distrito Federal vienen de todos lados, entonces es muy grande, el más grande de todo. Entonces, el problema acá es todo lo de alta complejidad, ¿dónde va a terminar? En el Distrito Federal. Y las que no tienen acceso se complican y no las pueden enfrentar en estados que son más pobres o estados que están más lejanos. Entonces, ese es un problema. México es muy grande y muy diverso. Sí. Muy diverso. Pero además aquí en la Ciudad de México lo que tenemos es como pues temas más de avanzada, ¿no? En el tema del aborto, por ejemplo, aquí es la ley más liberal. La ley más liberal, ¿no? María Elena. Totalmente. Y ahí quedó claro que la legalización del aborto no redujo la mortalidad materna, sino que fueron otros factores. La educación, la información, el acceso a la salud calificado, y si vive en un lugar muy lejano, por lo menos unidades de traslado para las emergencias obstétricas ante la detección de un signo de alarma, con lo cual también la información para poder ir en tiempo y en forma. Y sí, es clave el tema de que la información que hoy estamos compartiendo con ustedes y que está a disposición en la página web de Melissa, en los estudios que se han hecho, sea utilizada para la definición de políticas públicas y no los intereses, como decía Elar, partidarios que generalmente lo que generan es que la distribución de los recursos escasos no se van a actuar justamente en los factores causales de la mortalidad materna y también de la mortalidad fetal y también de la salud. Se descuidan las políticas. Se descuidan. Oye, anticoncepción, métodos anticonceptivos, más información sobre el embarazo no deseado, todo esto, ¿también es importante? Bueno, mira, todo lo que ya hace mucho tiempo, que cuando comenzó la planificación familiar y las políticas de regulación de la fertilidad, el efecto que tienen tú lo estás viendo, la caída de la fertilidad es, pero, o sea, ya estamos teniendo menos población, entonces vamos a llegar a un punto de desequilibrio, ¿no? Indudablemente que después apareció la anticoncepción de emergencia que ¿no es cierto?, que dentro del contexto era para prevenir abortos. Bueno, el acceso es amplio, yo creo que hay acceso amplio hoy día a métodos anticonceptivos, el aborto no debería estarse produciendo, digamos. Entonces, hay otros factores sociales que se están investigando. O sea, entre mejor informados estemos, el tema del aborto va a ser menos, ¿no? El tema del aborto hay que prevenirlo. Hay que siempre tener la visión de prevenirlo, ¿ya? Se tenga una legislación liberal o se tenga una legislación restrictiva. Lo importante es entender que cualquier promoción de la salud materna basada en leyes de aborto no van a funcionar. No es real. Eso no es real desde el punto de vista científico. Como materia de hecho científico, eso no es así. Sí, o sea, el punto lo tenemos que poner en otras cosas como nos has estado platicando. Tal cual. La educación, la información. Hay que informarnos todas las mujeres para detectar, y la comunidad también, porque a veces una situación de emergencia, por ejemplo una hemorragia, alguien de la comunidad, de la familia, puede llevarla, trasladarla rápidamente a un lugar. Entonces, detectar esos signos que justamente ponen en riesgo la vida de la mujer, del niño y de toda la familia, ¿no? Muy bien. Bueno, pues así llegamos al final de esta mesa. Agradezco la participación de nuestros invitados. Elar, muchas gracias. Encantada, Lupita, ¿no? Gracias, María Elena. Lupita, un lujo. Y bueno, también los invito a seguir nuestras próximas mesas de análisis con temas pues de gran interés como el del día de hoy.